Bienvenidas, bienvenidos a una sesión más del ciclo de seminarios ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México?, que organiza el programa de investigación en cambio climático de la UNAM. En esta ocasión tenemos nuestra tercera sesión en el marco del módulo 41, en el que estamos colaborando con el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, que se encuentra en Morelia. Y el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe y nos presente un poco de lo que ha hecho investigación el doctor Fermín Pascual Ramírez. Él es ingeniero en irrigación por la Universidad Autónoma de Chapingo, con maestría y doctorado en hidrociencias por el Colegio de Posgraduados. Su trayectoria profesional incluye roles como consultor en el sector privado, en organizaciones de la sociedad civil, funcionario público federal y en la academia. Actualmente es investigador en el IES y su labor investigativa se centra en comprender las interacciones entre el agua y la sociedad con el objetivo de promover una coexistencia sostenible. Finalmente, sus áreas de investigación incluyen la hidrología, la geomática, la sociohidrología, el monitoreo de cultivos, la gestión del agua y el manejo sustentable del agua. Y el día de hoy nos va a platicar un poco sobre el análisis del patrón de cultivos en México en el periodo de 1980 a 2024. Doctor Fermín, bienvenido. Es un gusto para nosotros tenerlo aquí el día de hoy. Y pues bueno, no me queda más que cederle la palabra para su presentación. Muchas gracias, Laila. Buena tarde a todos, todas y todes. Bueno, pues sin más preámbulo, gracias por la presentación. La verdad es que pues es un gusto poder compartir con el PINC aquí en la UNAM. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Sí, les pido que si llego a los 5 minutos antes de que termine mi tiempo de exposición, que me avisen porque luego se me barren las palabras, aunque haya yo ensayado la presentación. Pues miren, el tema análisis del padrón de cultivos en México en el periodo de 1980 a 2024 surge a partir de una serie de inquietudes que hay, no solamente sobre como curiosidad investigativa, sino también sobre la realidad que estamos viviendo en el país. El cambio climático, según parece, ha orillado a establecer diferentes estrategias de adaptación. Una de ellas, en términos agrícolas, es la composición, la variación en la composición del patrón de cultivos. Cultivos que ya no son, no tienen los requisitos para ser productivos, dan paso a nuevos cultivos y entonces esto viene siendo un movimiento. Pero por otro lado, esto debería ser la manera natural. Escasea el agua, tenemos cultivos con menos requerimiento de agua, tenemos bonanza hídrica, entonces permitirnos cultivos con mayor requerimiento hídrico. Sin embargo, tenemos una condición. El comercio internacional de productos agrícolas ha estado impulsando también una serie de cambios, principalmente el cambio de uso de suelo y la reconversión productiva en estos países productores que proveen principalmente a los países que se mantienen en bonanza económica y que no les da tiempo para producir, o bien se dan algunos gustos en términos de productos agrícolas, ¿no? Entonces, esto ha ocasionado también un desbalance en la producción en la proporción de nutrientes disponibles localmente y el consumo de estos nutrientes por parte de la población local. Y bueno, entre todo esto, una de las cosas que ha llevado cuando se establecen cultivos en lugares no aptos hidrotérmicamente, aunque los requisitos edafológicos sean suficientes, es el riego. Y en México tenemos aproximadamente 6,5 millones de hectáreas, de las cuales 3,3 millones son en distritos de riego y 3,2 millones en unidades de riego. Aunque pareciera que la agricultura de riego no depende del temporal de lluvias, en realidad esos 3,3 millones de hectáreas de distritos de riego se abastecen principalmente de presas que dependen del temporal de lluvias para poder llevar a cabo las prácticas. Pues el objetivo fue, pues, cómo ha sido la composición del padrón de cultivos en el periodo de 1980 a 2024. Seguimos cultivando lo mismo, qué ha cambiado, qué cultivos estábamos produciendo en los 80 y qué cultivos estamos produciendo ahora en el 2024. ¿Con cuántos cultivos puedo representar la mayor parte de la producción agrícola? Y entonces, pues lo que hice fue, primero mi hipótesis fundamental es que los datos del CIACON son verdaderos, así es que cualquier otra cosa se debe a las bases de datos del CIACON, del CIAP. Y ahí lo que hice fue el cálculo
cálculo relativo, cuánto es el peso de los primeros 5 cultivos en cada uno de los años. Lo que hice fue ordenar los descendentes y entonces calculé cuánto influye respecto al total: 5 cultivos, 10 cultivos, 20 cultivos. ¿Con cuántos podríamos estar representando la mayor parte de la realidad agrícola del país? Pues lo que encontramos en los 80, por ejemplo, había un padrón de cultivos de 132 cultivos principalmente, y cuando llegamos al 2007 estamos hablando de más de 330 cultivos, de una dispersión. Claro, tenemos algunas variaciones, como por ejemplo chile ancho y chile, ¿cómo se llama el otro? Chile poblano, aparecen con dos registros diferentes. No me puse a investigar cada uno en lo particular, sino como lo reporta el CIAP. Y en ese mismo periodo, la frontera agrícola nacional pues no se ha movido gran cosa, ¿no? O sea, en los 80 estábamos hablando de alrededor de 18 millones de hectáreas. Hay un ligero incremento hasta el 97, cuando llegamos a 22 millones de hectáreas. Y desde allí se mantiene prácticamente hasta el 2020, y en el 2020 comienza a descender otra vez de los 22 a los 20 millones de hectáreas. Entonces, tenemos una frontera agrícola prácticamente estable. Ya no hay hacia dónde más abarcar territorios, ya no hay territorio agrícola donde podamos producir. Y entonces, cuando analizo los 5 principales cultivos por superficie cultivada, estos los de mayor extensión en el país, pues bueno, el campeón de todos es el maíz. Y de hecho el maíz le lleva más de 2.5 veces al segundo cultivo en importancia, ¿no? Entonces el maíz se mantiene, el frijol y el sorgo de grano. Cuando hago el análisis, que aparezca cuando menos, al menos una vez dentro de los 5 primeros cultivos, encontramos estos 3 cultivos principales: un padrón de 8 que variaron del 80 al 2024, pero que del 80 al 85 tenía algo de importancia mayor el trigo de grano, y sin embargo de 2019 a 2024 el trigo de grano ha dejado de ser importante entre los 5 primeros, y lo que surge son los pastos y praderas, ¿no? Entonces vemos una composición poco diferente. Pongo acá abajo los cultivos básicos según SADER, que dice que son para la alimentación: maíz, frijol, trigo y el arroz. Y aquí aparece entre los 5 principales el maíz y el frijol, pero no aparece el maíz, frijol y el trigo, pero no aparece el arroz, ¿no? Entonces ahora amplió la búsqueda, me voy hacia los 10 principales cultivos. Entonces, bueno, ¿cuántos son los que han aparecido cuando menos una ocasión dentro de los 10 primeros cultivos? Y tenemos un padrón de 16 cultivos, 16 cultivos que los 10 primeros cultivos representaban hasta el 2000 arriba del 80% de la superficie agrícola nacional, de superficie cultivada. Y a partir del 2000 hay un descenso paulatino hasta llegar a 2020, al 2024, que hay un descenso mayor todavía, ¿no? Pero sin embargo, estamos hablando de arriba del 75% de la superficie cultivada, en la cual tenemos 6 cultivos que se mantienen todo el tiempo. O sea, desde el 80 hasta el 2024 ha seguido siendo dentro de los primeros 10 cultivos: el café cereza, la caña de azúcar, el frijol, el maíz de grano, el sorgo de grano y el trigo de grano. Todos estos han estado manteniéndose en todos estos 45 años, ¿no? Sin embargo, del 2007 a 2024 encontramos una gran afluencia de avena forrajera, maíz forrajero, pastos y praderas, lo cual nos habla de la importancia de la ganadería, que está metiendo su cuchara, como dicen coloquialmente, dentro de la superficie cultivada. Entonces ahora amplío la búsqueda, digo, bueno, pues no están todavía los que yo quiero ver, los que yo que no quiero estudiar. Entonces veo hacia los 20 cultivos por superficie cultivada. Y ahí encontramos un padrón de 34 cultivos que aparecieron cuando menos en una ocasión como uno de los 20 importantes del país, ¿no? Y dentro de ellos, 11 cultivos se mantuvieron siempre, siempre aparecieron dentro de los principales, que son la alfalfa, la avena, el café cereza, caña de azúcar, la cebada, el frijol. Bueno, pues ahí está la lista, ¿no? Ahora, dentro de estos, lo que analizo ahora son cómo era el padrón de 1980 a 1984. Había, sí, los 11 cultivos que aparecen todos los años, pero entonces, ¿qué cultivos aparecían en ese año, en esos años, y que ya no aparecen ahora, ¿no? Y por otro lado, veo qué cultivos aparecen ahora, pero que no aparecían en los 80, ¿no? Entonces, del 80 al 84 tenemos cultivos como el ajonjolí, el algodón, el arroz, el cártamo, la copra, el enequén y la soya. Entonces, son cultivos que fueron importantes, que tenían una gran superficie,
pero que ahora han dejado paso a otros cultivos. Por ejemplo, en el periodo 2020-2024 tenemos algunos como el aguacate, por ejemplo, que es muy famoso aquí en Michoacán, la alfalfa, ahí tenemos el aguacate de exportación, la alfalfa para la ganadería, el limón, el maíz forrajero también para la ganadería, limón, mango y sobre todo resalto aquí la nuez, porque la nuez es de un alto consumo de agua, pero sobre todo los principales estados que producen nuez son Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila, zonas desérticas o semidesérticas, ¿no? Entonces, agotado el asunto de la superficie de riego, lo que hago es ahora decir cuáles son en importancia por el valor de la producción. Los 5 principales cultivos en cada uno de los años, en los 80 representaban alrededor del 50% de la producción, del valor de la producción total. Se podía explicar con 5 cultivos. Y a medida que va pasando el tiempo, esto va disminuyendo. La influencia de 5 cultivos principales disminuyó al 40% ya en el periodo 2020 a 2024, y lo cual nos habla de una reconversión productiva. O sea, de 5 principales cultivos ya no son suficientes, ahora tenemos otros cultivos que comienzan a tener un empuje fuerte en términos de valor de la producción respecto al total que tenemos en nacional, ¿no? Entonces, el único que se mantiene todos los años es el maíz de grano, mismo digo, por la enorme extensión que tenemos de producción de maíz. Y aunque el precio medio rural ha sido bajo, por el volumen de producción que se tiene en la superficie, aunque los rendimientos sean bajos también, una amplia superficie nos va a dar como resultado que tenga mucho peso el maíz de grano. Y el otro que estuvo casi todo el tiempo fue la caña de azúcar, excepto en 1985, en la cual la caña de azúcar tuvo un descenso en el valor de la producción. Y luego, en 1980 al 84, teníamos también importancia el sorgo de grano y el trigo de grano, o sea, con valor de la producción. En cambio, en 2019-2024 solamente ninguno de estos aparecen. A la caña de azúcar vuelve a repetir, pero tenemos el agave, el aguacate y los pastos y praderas. Estamos hablando del agave, un cultivo industrial, agroindustrial, el aguacate para la exportación y los pastos y praderas para la ganadería. La caña de azúcar es agroindustrial. Y ahora amplío la búsqueda hacia 10 principales cultivos por valor de la producción. Y en este caso encontramos que 10 cultivos pueden alcanzar a explicar más del 50% del volumen total, del valor total de la producción que se tiene en el país, ¿no? Del PIB agrícola específicamente, más allá del 50% puede ser explicado con 10 cultivos. De estos 10 cultivos, solo 3 se mantienen como los de buen valor de producción, que sería son caña de azúcar, maíz de grano y el jitomate, que es todos los años desde los 80 ya se cultivaba y se sigue cultivando como un cultivo importante, este, por la venta, el consumo nacional, pero también por la exportación últimamente, ¿no? Ahora, en 1980, 1984, aparte de estos 3 cultivos, lo que encontramos son alfalfa, café, frijol, sorgo y el trigo, ¿no? De 2019 a 2024, pues no se parece gran cosa, porque ahora en 2019 2024 tenemos otras prioridades, otros cultivos que son importantes, como el agave, por ejemplo, el aguacate, el chile verde, el limón y los pastos y praderas. O sea, cultivos de exportación, agroindustriales y la ganadería están influyendo sobre los principales cultivos. Ampliando un poco más la búsqueda, me voy hacia los 20 cultivos por valor de la producción. Entonces, cuando yo estudio 20 cultivos por valor de la producción, encontramos que en los 80 explicaba más del 80% de lo que se estaba obteniendo en valor de la producción a nivel nacional. Sin embargo, para el periodo de 2015 a 2020, estamos hablando de cerca del 70%. Sigue siendo importante, pero sí hay un descenso ahora ya no son 20 cultivos nada más los de importancia, sino que tenemos otros cultivos que también son importantes. La curva bueno, la tendencia descendente que se tiene en este caso indica que hay otros cultivos, hay una mayor dispersión de cultivos, explicado porque en los 80 estamos hablando de 130 cultivos y en el 2024 estamos hablando de 335 cultivos. Entonces, tenemos una dispersión, hay otros cultivos que vienen, que se ven emergentes, que vienen entrando y que tienen mucho éxito, ¿no? Bueno, en ese periodo, 10 cultivos se mantuvieron entre los primeros 10, entre los primeros 20, perdón, en todos los años, ¿no? Y estos son el aguacate, ya era importante el aguacate en los 80s y sigue siendo importante el aguacate actualmente, ¿no?
aguacate, alfalfa, caña de azúcar, el chile verde, frijol, maíz de grano, la papa, el sorgo, el tomate rojo y el trigo de grano. Más adelante lo que vemos es, bueno, qué cultivos, de esos 10 cultivos que fueron constantes a lo largo de los 45 años, que aparecieron siempre, bueno, qué cultivos eran importantes además de estos en los del 80 al 84 por valor de la producción. Y ahí tenemos el algodón, el café cereza, el mango, la naranja estuvo en 44 de 45 años, dentro de los primeros 20, ¿no? El plátano, la soya y la uva. Ahora, de 2019 a 2024, los cultivos que estuvieron, aparte de los 10, son el agave, el espárrago, la fresa, el limón, el maíz forrajero y los pastos y praderas, más allá de las naranjas la naranja que ya les comentaba. Tomando la lista de los 34 cultivos importantes por superficie y los 35 cultivos importantes por valor de la producción dentro de los 45 años que aparecieron, que siempre estuvieron apareciendo, tenemos una serie de cultivos que siempre aparecieron en superficie y unos que siempre aparecieron en valor de la producción. Ahora, ¿cuántos de estos que estaban en superficie aparecen con valor de la producción? Son alfalfa verde, la caña de azúcar, el frijol, el maíz de grano y el trigo de grano. Son cultivos que tienen importancia tanto por valor de la producción como por la extensión, por la superficie cultivada. Entonces, esto es importante para la definición de políticas públicas. Si yo quiero impactar tanto superficie cultivada como valor de la producción, pues tenemos una serie de cultivos. Estamos hablando de los granos básicos, sin embargo, el arroz no aparece allí y es una de las prioridades de alimentación, pero sí aparece la alfalfa y la caña de azúcar. Cuando yo digo, bueno, pues de todos este padrón de los 34 y los 35 cultivos que aparecieron cuando menos en alguna ocasión, ¿cuántos aparecen cuando menos en alguna ocasión como importante por superficie y como importante desde el punto de vista del valor de la producción? Y ya encontramos 23 cultivos, entre ellos ahí sí ya aparece el arroz en un papel muy secundario. Y ahora veo 11 cultivos que son importantes por superficie, pero no son importantes por valor de la producción. Y ahí tenemos algunos, destaco por ejemplo el caso de la copra, que fue responsable de una gran devastación de las tierras tropicales del sureste del país, que era importante desde el punto de vista de la superficie, pero como un cultivo con alto valor de la producción, parece ser que no es importante, ¿no? Tenemos como el enequén, que históricamente fue importante para la península de Yucatán, pero que actualmente ha decaído su producción y está prácticamente en el abandono la producción enequenera. El otro, por ejemplo, el cacao, que se ha mantenido, pero que no tiene una gran cantidad de dividendos por los cuales cualquiera pudiera estar presumiendo que produce cacao. Y por otro lado, tenemos 12 cultivos que destacan por valor de la producción, aunque no precisamente por la extensión de la superficie en la cual son cultivadas. Y esto estamos hablando de cebolla, el chile seco, el espárrago, la frambuesa, la fresa, manzana, papa, plátano, el jitomate, el tomate verde, la uva y la zarzamora. El arroz, como ya lo comenté, es un cultivo importante para la alimentación, pero que en términos de producción ni es tan importante como por la superficie, ni es tan importante como valor de la producción. Entonces es un cultivo pareciera secundario, aunque es muy importante para la alimentación. Aquí en la imagen, aquí estamos viendo, por ejemplo, un cultivo de cebolla, muy mal regado, por cierto. Y a la derecha estamos viendo un cultivo de zarzamora con riego por goteo. Fresa, frambuesa y zarzamora son el boom de las frutillas y esas están empujando muy fuertemente, que es otro análisis que habría que hacer por aparte. Bien, más adelante lo que hago, digo, bueno, entonces aquí viene mi pasión principal, el riego, la agricultura de riego. Como les dije al principio, tenemos dos monstruos, ¿no? Por un lado, y casi de igual tamaño, los distritos de riego y por otro lado, las unidades de riego. Las láminas de riego que se están presentando aquí para los principales cultivos, maíz, frijol, trigo, en algunas variantes, caña de azúcar y alfalfa, estamos hablando de láminas de riego en distritos de riego. Estas láminas de riego son principalmente de riego por gravedad, el riego más ineficiente, todo lo que podamos decir de esos sistemas de riego. Y las unidades de riego tienen un sistema de riego por lo general un poco más eficiente, porque las unidades de riego
no tienen una normatividad fija. Los distritos de riego, por ejemplo, si no hay agua suficiente en las presas, con agua tiene cierta especie, no sé si de control decirlo, pero cuando menos intenta decir, saben que ahora vamos a modificar el padrón de cultivos, si querías sembrar alfalfa, pues no te va a alcanzar para alfalfa, no va a alcanzar más que para sorgo o para trigo o cualquier otro cultivo que consuma mucho menos agua que lo que está consumiendo un cultivo de alta demanda. Entonces, sí hay un intento de regulación por parte de los distritos de riego, lo cual no ocurre con el caso de las unidades de riego. En las unidades de riego, pues no hay alguien que llegue a ver a la unidad de riego de alguna persona que tiene 100 hectáreas con un pivote central, por ejemplo, un sistema de riego tecnificado. No hay alguien que le vaya a supervisar más allá de que tienen la obligación de reportar a través de un medidor volumétrico de agua cuánto es el consumo de agua. Pero en realidad ahí no, a nadie le dice, ¿sabes qué? Puedes sembrar Evo o este año no siembres calabacita o está prohibido sembrar alfalfa. O sea, no hay una regulación en el caso de las unidades de riego, ¿no? Entonces, tenemos dos problemas. Por un lado, los distritos de riego que sí tienen un poco más de regulación, pero las prácticas de riego son más ineficientes. Y por otro lado, las unidades de riego que sí tienen un poco más de eficiencia en sus sistemas de riego, mayor cantidad de dinero que corre por las unidades de riego, pero que es un vacío la forma de administrar. Cada quien siembra lo que quiere, siembra más bien lo que el mercado demanda y sí son un poco más eficientes, eso sí lo pueden decir ellos. Y en recorridos no puedo darse cuenta que las unidades de riego tienen un poco más de eficiencia, son más tecnificadas, pero también es un vacío sin control sobre quién puede o no puede estar haciendo agricultura y qué tipo de cultivos van a establecer, no hay nada, o sea, llueva o no llueva, lo único que les restringe es la profundidad de la, del agua en los pozos profundos, por ejemplo, y lo único que les restringe es el dinero. Si tienen dinero para seguir profundizando, pues pueden seguir profundizando los pozos para seguir sacando el agua. Eso no hay una normatividad. Entonces, por otro lado, en términos productivos, la pregunta que me surge es, bueno, la reconversión productiva está trayendo híbridos y variedades, pero aquí el asunto es, son más eficientes en convertir el agua, la tierra, más eficiente en hacer productividad física o lo que estamos buscando es que sean más productivos. O sea, queremos hacer más eficiente el consumo de agua o estamos buscando un mayor volumen de producción sin importar cuánto es la cantidad de agua que se esté llevando de por medio. Y aquí resalto un adagio de hace unos 25 años que yo comencé a hacer unas evaluaciones de unidades de riego en el estado de Jalisco y en una ocasión entrevistando a un productor le dije, oiga, ¿y por qué ya no siguió sembrando maíz? Me dijo, no, chavo, pues, ¿qué te pasa? Dice, si tecnifico el riego, no es para seguir sembrando maíz y frijol. Dice, eso no paga. Yo quiero algo que dé dinero. Y para eso, desde entonces, hace 25 años, 2001, ya se estaba pensando todo, algo que dé dinero y algo que pueda permitir exportar. Muy bien. Y entonces, todo esto que tiene una serie de implicaciones en diversos ámbitos. Por ejemplo, desde las políticas públicas tenemos, a veces, pongo aquí la imagen del Plan Nacional Hídrico y el programa de tecnificación, dicen de 200.000 hectáreas. En realidad, en muchas de las cosas lo que van a hacer es reconstruir canales, darle mantenimiento a canales de riego, o sea, la misma infraestructura de riego por gravedad. En otras ocasiones sí van a hacer nivelación de tierras, que implica un poco más de mejorar la eficiencia en el riego superficial, aunque no sea tecnificado, sí se puede mejorar a través de la nivelación de terreno, aunque esto implica mover enormes cantidades de tierra. Y entonces aquí, ¿qué es lo que estamos buscando? Priorizar superficie implica un mayor número de beneficiarios. Si nosotros vamos por el criterio de decir, a ver, ¿cuáles son los cultivos que ocupan la mayor cantidad de la superficie? Voy a beneficiar a los 15 mejores cultivos en los últimos 5 años. Entonces yo sé que voy a priorizar un gran número de beneficiarios, ¿no? Entonces, si me importa el impacto social, a lo mejor mi interés tendría que ser en una mayor superficie, cultivos de principales por superficie. Pero también viene la presión del medio económico, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues ¿para qué vamos a apoyar maíz de temporal que tiene bajo rendimiento y todo? No, si algo, como decía el productor acá en Jalisco, si tecnifico, entonces ahora voy a producir algo que dé dinero. Entonces, cuando estamos priorizando el valor de cultivos por valor de la producción, sí tiene un mayor impacto económico, pero también probablemente
tenga mayores desventajas desde el punto de vista ecológico, sobre todo por un enfoque de producción orientado hacia la revolución verde, implicando una gran cantidad de agroquímicos para la producción, fertilizantes de síntesis química y una gran cantidad de pesticidas para el combate de plagas y enfermedades. Por otro lado, hay una serie de implicaciones hidrológicas, entre ellos que la gran cantidad de la superficie extensa del país, los cultivos de mayor extensión, muchos de ellos son de temporal. Y esto implica un nivel socioeconómico diferente que los cultivos de mayor valor de la producción, que los cuales tienden a ser de riego, y la implicación social es que la mayor parte de los productores de temporal son de bajos recursos y en cambio los productores de riego, como ya lo comenté hace un rato, son un nivel socioeconómico mayor que están pensando en el mercado de exportación y entonces estamos hablando de dos mundos totalmente diferentes. Entonces las políticas públicas tendrían que estarse articulando en términos de qué es lo que se está buscando. En mi punto de vista, estando en ecosistemas y sustentabilidad, estaremos priorizando productores de cultivos de los que tienen mayor superficie, son de los de mayor importancia. Ahora, en términos de cambio climático, pues bueno, los cultivos de temporal tienden a requerir riego. Cada vez más está pasando que los cultivos, aunque los aguacateros dicen que ellos producen la mayor parte de temporal, ya conociéndolos más de cerca se da uno cuenta que hay quienes están metiendo también el riego de auxilio. O sea, paulatinamente están migrando hacia el riego, ¿no? Y los de riego, pues los que ya tienen riego, pues siguen priorizando el mercado. Entonces siguen priorizando la mayor productividad física y con ello la mayor productividad económica. En ambos casos, los dos requieren fuentes de agua para poder abastecer la producción y esto nos lleva al agotamiento de las reservas superficiales de agua, pero también al agotamiento de los mantos acuíferos. O sea, acuíferos subterráneos comienzan a estarse estresados porque cada vez requieren mayor cantidad de extracción de agua y la recarga no es suficiente, ¿no? Ahora, en términos geopolíticos hay algo más importante todavía. Actualmente en Michoacán está el problema de los aguacateros que tiene muy bajo precio. Afortunadamente el aguacate es un producto, es un cultivo que puede mantenerse varios meses aunque ya esté en la madurez fisiológica el fruto, puede mantenerse varios meses en el árbol sin necesidad de ser cortados. Sin embargo, hay otros cultivos como el jitomate, como el mango, la naranja y la mayor cantidad, la mayoría de los cultivos no pueden permanecer mucho tiempo, se tienen que cosechar de sí o sí, haya o no haya precio en el mercado. Entonces lo que puede pasar es que pues tenemos a alguien, un vecino de aquí al lado, que de repente dice vamos a poner más aranceles a la producción agrícola mexicana y ahora ya no los voy a comprar. Y entonces ese tipo de desbalances nos pueden llegar a dejar con problemas sociales porque, pues, ¿qué vamos a hacer con un puro aguacate? Digo, afortunadamente con el aguacate se puede, pero si tenemos, por ejemplo, espárragos, pues la verdad es que no muchos de nosotros somos buenos para comer espárragos. Y el espárrago es una cosa que en 3 días se acaba, o sea, surge y si no se cosecha, se echa a perder, ¿no? O sea, pasan 2, 3 días más y entonces comienza a tener mayor cantidad de fibra y ya es una fibra que ya no podemos digerir, entonces ya, eso ya no se puede cosechar, ¿no? Entonces tenemos unas implicaciones. Si nos enfocamos hacia los productos de impacto económico, lo que estamos haciendo, estamos atentando contra la seguridad, contra la soberanía alimentaria, porque entonces estamos dedicando superficie importante para la producción de estos alimentos que no necesariamente nosotros estamos consumiendo, pero que incluso tienen una vida corta, lo cual requiere una vida anaquel corta, lo cual requiere un ciclo de frío y ese ciclo de frío incrementa el costo de estos productos. Por ejemplo, el caso de jitomate, pues requiere una cadena de frío muy importante. Las frutillas, por ejemplo, zarzamora, fresa, frambuesa, arándanos también, todos esos requieren una cadena de frío muy importante porque si no se echan a perder en cuestión de días. Son azúcares y están en contacto con una gran cantidad de microorganismos que los pueden fermentar de volada. Bien, esas son las implicaciones de conocer. Entonces, desde el punto de vista de políticas públicas, pues sí es importante saber hacia dónde nos vamos a dirigir, hacia los cultivos que tienen mayor impacto, mayor beneficio social o hacia los cultivos que van a hacer un mayor impacto en la economía. Y finalmente, en términos de cambio climático, lo que nos está importando es que la tecnificación del riego en pocas ocasiones realmente va a generar un ahorro de agua.
En la mayoría de los casos, lo que está generando la tecnificación del riego es que incrementa la superficie de riego, pero no hay ahorros. O sea, yo tengo 40 millones de metros cúbicos disponibles, tecnifico y ahora nada más gasto, solamente estoy gastando 30 millones de metros cúbicos al año disponibles, entonces esos 10 millones de metros cúbicos, lo que hago es que vuelvo a sembrar un segundo cultivo y no haya un ahorro realmente, porque finalmente todo esto tiene que ver con las llamadas concesiones. Entonces, esa concesión que antes era un mercado de libre demanda en el cual se podían estar manipulando o vendiendo, transfiriendo los volúmenes de agua sin mayor problema. Y en términos de la disponibilidad de agua superficial, pues tenemos aquí dos casos, por ejemplo, 2007 y 2011, cuya precipitación, al caso de Morelia, estuvo casi en la media, ¿no? O sea, alrededor de la media. Pero en el 2007 tenemos una distribución, más adecuada para la producción agrícola, sobre todo en temporal, por ejemplo, se siembra en junio, tenemos lluvia en junio, poco de lluvia en julio, pero en agosto y septiembre volvemos a tener lluvia, que es cuando viene la maduración de frutos. Sin embargo, en el caso de 2011 tenemos casi el mismo nivel, un poquito más de humedad, pero llueve un poco en junio, en julio llueve mucho y en agosto y septiembre, cuando viene el proceso de maduración y llenado de frutos, ya no hay lluvias suficientes y entonces lo que podemos tener es una baja en la producción. Les pongo aquí en el caso, a ver si me regreso tantito. Este caso que ven aquí es, yo sembré unos maíces ahí en el techo de mi casa, pero me fui de vacaciones, estaba floreando, entonces dejé encargado a mi hijo que él se encargara del riego y cuando regresé pues se le olvidó, no lo regó como yo quería que se regara, y entonces lo único que coseché fueron 3 granitos de maíz, del maíz negro, y lo demás pues ya había floreado, pero no hubo suficiente agua para que produjera el maíz. Entonces, este tipo de situaciones van a estar pasando cuando tengamos un cambio, una alteración en los patrones de distribución de la precipitación en el temporal, y ese patrón de distribución quizá no es tan importante cuando tenemos agricultura de riego por presas, porque entonces se almacena el agua en la presa y esto ya nos permite dosificarlo, pero en la de temporal, que es la que tiene mayor superficie, entonces vamos a tener problemas y esto desata un problema social. Bien, hasta aquí llega mi presentación. Les devuelvo el uso de la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante. Sobre todo, me gusta mucho que además un estudio que puede resultar muy técnico también involucras toda la cuestión de la política pública y a final de cuentas también un poco el saber de quienes están cultivando, ¿no? La búsqueda no es tanto por seguir con, pues, digamos, los cultivos tradicionales, sino también esta respuesta muy pragmática que dieron en algún momento que presentas que es, bueno, algo que me dé dinero al final de cuentas, ¿no? Entonces, cómo esto se puede involucrar también con las condiciones hidrometeorológicas que nos enfrenta el cambio climático, me parece como bien interesante a lo largo de la presentación. En lo que llegan algunas preguntas, yo justamente tenía una que me venía a la mente y es un poco si dentro de este estudio que entiendo se hace como de manera global en términos de escala nacional, has logrado ver cómo encontrar como cierta diferenciación pensando o partiendo de la idea de que digamos que el norte y centro del país tienen más tecnificación en términos de agricultura versus el sur, ¿no? Que es un poco más, hay tecnificación, pero es distinta y las problemáticas, inclusive las características físicas son distintas. Yo viví mucho tiempo en Yucatán, entonces más o menos ahí justo cuando comentabas el caso del Enequén, pues las tierras quedaron un poco a la expectativa, muchas se convirtieron en uso habitacional y otras quedaron en el abandono y también tiene que ver con las propias necesidades y características del suelo. Y entonces, bueno, después de esta breve introducción, ¿qué cambios? Hay una diferenciación en este tipo en los tipos de cultivo a través del tiempo que comentas tú. Dices, bueno, el jitomate es una constante que se ha dado a lo largo del tiempo, pero hay otros que han ido cambiando. Estos cultivos que han ido cambiando a lo largo del tiempo tienen cierta diferenciación, por ejemplo, ciertas, de tal forma que en el norte tal vez se han especializado más en ciertos cultivos, en el centro, en estos otros, y en el sur en otros tantos más, o es algo muy generalizado al respecto? Bien, a ver si voy a intentar responder la pregunta. Hay cambios, incluso hay una evolución en la productividad física, en el rendimiento de toneladas por hectárea, por ejemplo, o en número de flores, si es en floricultura. Hay un cambio en el tiempo.
pero sobre todo uno de los problemas es en términos de la tecnificación del riego, es la adopción de la tecnología. Y cuando hablamos de los tipos de productores del norte y los tipos de productores del sur, hay un mundo de diferencia. Por ejemplo, mis colegas que venden sistemas de riego en el norte, me decían algunos colegas, dicen, en el norte no hay tanto problema porque tú vas, vendes el sistema de riego o te lo pagan en cash o te lo pagan en poco tiempo, no esperan a que haya un programa de gobierno. En cambio, en el sur, Oaxaca, Chiapas, están esperanzados al programa de gobierno. O sea, dice, sí, hacen el proyecto, dicen, bueno, sí te lo vamos a comprar, pero si sale el apoyo. Y entonces la empresa de riego se convierte en el gestor ante las instancias de gobierno, pero aparte llevan su influencia, no sé, soy el gestor, pero vamos a cultivar esto. Entonces comienzan asociándose. Tengo colegas que comenzaron vendiendo sistemas de riego y a lo largo del tiempo se fueron convirtiendo en empresarios agrícolas. Entonces muchos tienen empresas agrícolas en Sonora, en Sinaloa, rentan una grosera cantidad de tierras y entonces se ponen a producir de manera masiva, ¿no? Cultivos agroindustriales o de exportación y termina el periodo, se van y hay una erosión hídrica, sí. En tierras bajas a lo mejor no hay erosión hídrica tan importante, pero hay una erosión nutrimental. Y esa cantidad de nutrientes que están yendo hacia el exterior, principalmente al vecino del norte, contribuye a problemas de desertificación en México. Entonces, sí, sí hay una diferencia a nivel socioeconómico. Desafortunadamente no quisiéramos decir estas cosas, pero sí, el norte ha tenido más acceso a recursos. Históricamente siempre la Comisión Nacional de Irrigación se enfocó al norte y la producción agrícola del país desde los 30 estaba enfocada al norte y el centro del país, en el Bajío principalmente. Y el sur era así como que, bueno, pues esos que produzcan café o cosas por el estilo, desaparece el INME Café y hay serie de atenuantes que hacen el Enequén, pues dejó de ser importante. Y entonces esto ha hecho que acá en la parte sur del país haya menos oportunidades también, o sea, hay un atraso generalizado. Perfecto. Me surgió otra pregunta, pero antes voy a leer las que vienen al respecto con la respuesta que me diste. Y Diana Fuerte pregunta, ¿cómo obtuvo las láminas de riego? Y esa lámina que menciona es diaria. De la lámina de riego las obtuve de un reporte de Conagua de 2012. Y las otras las investigué en algunos en artículos y otros en los reportes de trabajo. Por ejemplo, algo que pues, espero no poner un balazo en el pie con mis colegas. Por ejemplo, algo que se practica con mucha frecuencia es que Netafim es el mayor fabricante y distribuidor de sistemas de riego a nivel nacional. Es el más el monstruo. Netafim, el grupo Orbia. Y entonces las recomendaciones que dan ellos de riego casi se toman como si estuviera escrito en piedra, ¿no? Y entonces ahora la gestión del riego se hace lo mismo, el diseño del sistema de riego y la operación es lo mismo en Chihuahua que en Chiapas, porque el fabricante te recomienda así y la mayor parte de los que venden sistemas de riego venden el sistema de riego, no se encargan de hacer el manejo sustentable del agua. Tengo productores conozco aquí en Michoacán que pues llevan 5 años con el sistema de riego y todavía no le pegan a cuánta es la cantidad de agua que tienen que ponerle a la planta, porque no hay un monitoreo del riego en tiempo real, sino que esto es algo que dije hace poco que estuve Driscoll's me invitó a un evento acá en Guadalajara, y entonces lo que les decía es que es imposible que todavía sigamos practicando, hagamos las mismas prácticas de riego de hace 50 años. O sea, ahora tenemos sensores de humedad, tenemos mucha tecnología que podemos utilizar y sin embargo la mayor parte del riego se hace por calendario, calendarización cuando le toca y la cantidad de agua. No se da la cantidad de agua que se requiere, se está dando la cantidad de agua programada. Tenemos aquí más preguntas. Alo Pérez en Facebook más bien comenta, excelente presentación. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre la nueva Ley General de Aguas en México y cómo afectaría al riego en los cultivos en el contexto del cambio climático en México. Eh, Bien, es una pregunta un poco ruda. En el evento que me invitaron acá en el TEC de Monterrey en octubre, en Zapopan, estuvimos platicando y uno de los problemas que tienen, hay una disociación, fíjense, es muy importante porque los agricultores andan súper molestos y andan muy preocupados con la nueva ley de aguas, porque antes sí se podía ir libremente a rentar un título de concesión
de aguas o comprar, o sea, si te faltaba agua, si estás produciendo nogal y no tienes agua, podías ir con el vecino a rentarle o a comprarle su volumen de agua y te podría transferir el agua, y lo cual está, de la nueva ley de aguas está restringiéndolo. Sin embargo, lo que yo opino es que estamos en una dinámica, en un carro, un tren tan echado con tanta velocidad que necesitamos hacer algo porque no hay freno en términos de hídricos, o sea, no hay un freno que puede producir cada quien, no hay un freno en cuánta agua está utilizando cada quien. O sea, ah, los mexicanos somos buenos para muchas cosas y hasta para piratería somos buenos en muchas cosas. Entonces, el medidor volumétrico de agua hace mucho tiempo, yo cuando los revisaba hace 20, 25 años, muy pocos estaban funcionando. La mayoría estaban rotos y tenían no sé qué tantas averías. De tal manera que nunca reportaban el volumen que estaban sacando de agua. Entonces, sí es un tema complejo, pero necesitamos esa ley de agua, sí la necesitamos y sí requerimos comenzar a normar el uso del agua, porque hasta ahora ha sido tierra de nadie, pero como tierra de nadie nos estamos quedando sin agua, sobre todo los núcleos de población. En el norte del país, por ejemplo, hay una loca carrera por ver quién tiene recursos para seguir profundizando los pozos. O sea, aquí en Morelia los pozos se están excavando a 400 a 500 metros de profundidad. Y el nivel estático no está muy profundo, estamos hablando de 20, 30 metros de profundidad, pero se van hasta los 500 metros para asegurar agua durante mucho tiempo. Entonces, ¿quién tiene acceso? ¿Quién sí puede? Pues aquel que tiene dinero suficiente, anda entre 10 y 20,000 pesos el metro de excavación, así es que échenle números cuánto sale cada pozo, nada más de excavación. Luego viene el equipamiento y poner los tubos y luego los sistemas de bombeo y la operación de estos sistemas es muy caro. Entonces, gente que sí tiene dinero puede acceder a ello. Entonces, cultivos, por ejemplo, zarzamora, sí pueden acceder a profundizar un pozo y todo, pero el pueblo de San Juan, que está a un lado, que no tiene dinero, que con gritos y sombrerazos se medio organizan, pues no van a tener dinero para poder profundizar a 500 metros. Entonces estamos hablando de un proceso de popote, ¿no? Tenemos un mismo recipiente, pero resulta que el de acá está sacando agua más profundo, puede sacar mucho más agua, y el que está más superficial pues se va a quedar sin agua paulatinamente, porque todo se queda en esta enorme tina de desecación que es la agricultura de riego. Pedro Jauregui en Facebook también comenta, en el cultivo del café se ha visto que no es un tema estrictamente de cambio climático, sino de la transformación del cultivo, como el envejecimiento de las plantaciones, en el que se cultive variedades resistentes al sol que duran poco y de baja calidad, como los robustas, que no hay relevo generacional para seguir trabajando en las parcelas por la migración, pero sobre todo los bajos precios, pues estamos a los mismos precios de 1997 en este 2006 para el café, 2026 para el café, cerveza y pergamino. ¿Se ha visto esto en otros cultivos perennes o sí es por una razón de cambio climático? Bueno, lo del relevo generacional es una cosa que afecta a todos, ¿no? Y ahí hay un problema en otras zonas agrícolas, sobre todo en las zonas agrícolas más planas. El café se da en condiciones de ladera. El excesivo paso de Ujú. maquinaria que ha dado como resultado el piso de arado, el piso de tractor que se va formando y que lo que genera son incrementos en la superficie de salinidad. O sea, porque las sales se disuelven con el agua, sobre todo con exceso de agua, las sales se disuelven con el agua, emergen a la superficie porque están disueltas y se evapora el agua y la sal se queda en la parte superficial. Es paradójico porque ahora que trabajamos acá en la UNAM y hablamos más temas ecológicos y estamos interesados por la agroecología y las ciencias agroforestales, pues dicen, bueno, ¿y por qué la gente sigue utilizando maquinaria? No se debería utilizar, pues que no hay mano de obra. O sea, no hay, con un tractor, una persona de 60 años puede hacerse cargo de 5 hectáreas, pero si no tiene tractor y pretende hacerlo de manera manual, va a ser imposible. O sea, personas de 60 años. Ahora, contratar mano de obra es caro también. Y ahora, al menos aquí en Michoacán, lo que está pasando es que están llegando las empresas de frutillas y entonces es mucho más atractivo ir allá porque incluso hasta tienen este seguro social. Entonces, el campo tradicional, las actividades agrícolas de los cultivos por superficie, pues no hay quien quiera trabajar allí. Todo el mundo quiere trabajar en los que tienen valor de la producción. Y en el caso del café, pues también desapareció el Café, vino la Roya, pero sobre todo históricamente siempre tuvo mayor relevancia Sudamérica en la producción de café. Entonces, sí, yo, originario allá de Veracruz, de los Tuxtlas, nosotros
cultivábamos café en aquellos tiempos, pero cayó tanto el café que había un momento en que valía 1 peso el café cereza. Este, Ir a sacarlo costaba 50 centavos, ir a sacar cosechar el café y lo vendíamos a 1 peso. Entonces la mayor parte de la gente lo dejó, lo abandonó y el café ahora, decían mis paisanos allá, que ahora es orgánico. Pues sí, nunca le da mantenimiento, está ahí en medio de la selva, está perdido, pero no tiene una productividad importante. De acuerdo. Loarri Saura Gabriel le agradece mucho, lo felicita por la presentación. Pregunta, ¿en este análisis se consideró el tema de los cultivos que necesitan más consumo hídrico? ¿Hay alguna particularidad para los cultivos como el algodón genéticamente modificado que se sembró entre el 2010 y 2012 en México, al igual que la soya transgénica? Muchas gracias. Bueno, no estuvimos, hay dos vertientes que tengo pendiente por analizar, que son las láminas de riego. No hay mucha información sobre esto. Lo más que hacemos es utilizar las recomendaciones de FAO 56. Y la otra es la productividad económica de la tierra. O sea, se utiliza la productividad económica porque esta nos permite medir entre diferentes cultivos. Y la productividad física se utiliza cuando queremos analizar un solo cultivo. Por ejemplo, si quiero analizar maíz, solo maíz nada más, sí conviene la productividad física. Pero si quiero analizar maíz y la producción de rosas, gladiolas y caña de azúcar, es difícil. Tendremos que entrar con la productividad económica. Ahora, con respecto a los cultivos transgénicos, ahí hay un vacío, o sea, no está reportado oficialmente quién está produciendo cultivos transgénicos. No, cuando nosotros vemos la base de datos, nadie dice, este es soya transgénica, este es algo transgénico. Indudablemente que está entre nosotros porque en algún otro lado los están cultivando y nosotros importamos de esos productos. Por ejemplo, si en el caso del arroz, el arroz que no lo estamos produciendo a suficiente nivel como lo consumimos, lo estamos importando de algún lado que quién sabe cómo lo está produciendo. La soya incluso también lo utilizamos mucho para el aceite. Y entonces mucha de esa soya, pues ni sabemos. O sea, la producción de soya en el país no es suficiente para abastecer la demanda de aceite. Y entonces, de algún lado estamos importando. No tengo datos, desafortunadamente, quedo mal en esta respuesta porque no tengo datos sobre dónde y qué superficie se ha estado cultivando de transgénicos. Medianamente podemos estimar láminas de riego en los distritos de riego, pero en las unidades de riego no hay datos. O sea, cuando mucho, lo más que hay es qué superficie hay y cuántas superficies tenemos en el nivel nacional, cuántas unidades de riego están a nivel nacional, más o menos, y eso porque hubo un tiempo en que fue obligatorio que se empadronaran. Pero de ahí en fuera, no, es un agujero negro de información, no sabemos algo. Y justo hablando de datos, aquí hay una última pregunta que es un poco cómo obtuvo los datos, tomando en cuenta que, bueno, se desarticuló, esto es cierto, ¿no? El CIAP ahora creo Sí, que son de la base de pertenece datos del CIAP, del de CIAP. reportajes del CIAP. Ajá. Y hay una discrepancia porque incluso el CIAP reporta alrededor de 20 a 22 millones de hectáreas de la superficie agrícola y sin embargo el censo agropecuario, lo digo abiertamente, el censo agropecuario está reportando alrededor de 30 millones de hectáreas en el país. Entonces sí hay una discrepancia, sin embargo el censo agropecuario no me permite acceder a información de manera anual de cuánto es lo que se está produciendo en cada uno de los años, cuánto se ha reportado. Podemos criticarle lo que querramos a esa base del CIAP, pero al menos es la única base completa a nivel nacional que está reportando una idea de qué es lo que se está produciendo. ¿Hay vacíos? Sí hay vacíos y hay mucho, mucho que podemos cuestionarle. Yo utilicé la base del CIAP, mea culpa y asumo las responsabilidades por ello. Y justo un poco para ir cerrando, que ya vamos por todo ese tiempo, a mí también me quedaba la duda justamente del tema de los datos y de qué tanto, por ejemplo, se han implementado proyectos a nivel gobierno federal para relacionar justamente la producción agropecuaria, en este caso agrícola específicamente, porque sé que sí, sí tenía como todo el ámbito eh, digamos, de cara al cambio climático, con el objetivo de generar políticas públicas muy destinadas a esto, porque justo escuchaba el tema de la crisis hídrica, ¿no? Y la Ley Nacional del Aguas, que al final de cuentas, la Ley General de Aguas, perdón, que se está emitiendo, pero también en el tema de la producción. Estamos produciendo mucho, tú lo comentabas hace un ratito, los suelos quedan de alguna forma con muchas afectaciones
Y entonces, ¿qué estrategias se están configurando a mediano o largo plazo a partir de datos específicos que nos permitan verlo, justificarlo y tomar decisiones al respecto? En tu experiencia y desde tu panorama. En la mayoría de los casos se ha enfocado la política pública hídrica hacia los distritos de riego. Son obras federales de gran envergadura, mucho dinero y todo, pero algo que ha pasado con la tecnificación de riego, tanto la que ha apoyado el dinero federal como los que lo obtienen a nivel particular. Hace muchos años con mis alumnos de la Autónoma de Puebla fuimos un día a Patzingán, había un sistema de riego recién instalado y le hicimos la prueba de uniformidad y no pasaba la prueba de uniformidad, y estaba recién instalado, o sea, estaba regando mal y era un riego por goteo. Entonces, si un equipo recién instalado está teniendo problemas de funcionamiento, ¿qué podemos esperar de un equipo que lleva 5 años, que ya lleva un proceso de degradación? No hay un control sobre en qué calidad, en qué condiciones se está obteniendo, se están dejando los sistemas de riego, tecnificados. Sí hay una norma mexicana, pero no es una norma oficial. Y esa norma mexicana solamente establece qué requisitos debe llevar, pero técnicamente no dice con cuánta eficiencia o que sea obligatorio tener una medición de la eficiencia con la cual, o cuando menos la uniformidad con la cual se está dejando el sistema de riego. Ahora, la mayor parte de la política hídrica se ha enfocado, como lo digo, es a cultivos que sean rentables y a grandes extensiones de los distritos de riego. Ahora mismo el programa este de las 200.000 hectáreas es para los distritos de riego. Y muchos de esos programas, es decir, pues vamos a revestir este canal o lo vamos a entubar y vamos a beneficiar a 200 hectáreas. Pero no hay un beneficio directo, o sea, lo único que están haciendo es mejorar la eficiencia de conducción. En otros casos sí están mejorando la eficiencia de aplicación cuando están haciendo nivelaciones y todo, pero la tecnificación como tal no garantiza, el problema es que la tecnificación como tal no garantiza que se estén disminuyendo los volúmenes de agua, porque para poder estudiar la disminución de los volúmenes de agua, lo que necesitamos es evaluar cómo está funcionando. Y hace tiempo que se dejaron de evaluar los sistemas de riego tecnificados. Pues definitivamente creo que queda muchas preguntas y sobre todo muchos campos por seguir explorando y seguir trabajando desde la investigación, pero también desde la política pública, definitivamente, ¿no? Doctor, te agradecemos muchísimo tu tiempo, también, por supuesto, tu presentación y las detalladas respuestas que nos has dado a todos los planteamientos que se han presentado en esta sesión del día de hoy. Y te esperamos para la próxima sesión, que es el próximo jueves, donde tendremos un conversatorio y estaremos discutiendo justamente como de forma transversal y desde distintas disciplinas. También los queremos invitar a nuestra próxima sesión, que es el módulo, dentro del módulo del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, el cambio climático y la ocurrencia de fuegos en México. Y bueno, justamente después de esto, a la 1 de la tarde, esto será a las 12 del día, y a la 1 de la tarde tendremos el conversatorio con nuestros colegas que nos han estado acompañando a lo largo de este módulo. Les agradecemos muchísimo su tiempo y también los invitamos a este taller que impartirá una servidora. Es un poco extraño siempre autoproclamarse, pero bueno, los invitamos Autopromoción. también, exacto, autopromocionarse, pero los invitamos también a este taller que será gratuito y en línea. Desde donde se encuentren lo pueden tomar. Y pues bueno, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias a todos, todos, todes por acompañarnos el día de hoy.